Muy buenas a todos, amigos de YouTube. Como sabréis, en este capítulo nos toca hablar de otro insecto que se trataría de Beedrill. Teniendo en cuenta que tiene ciertas características que comparte con Butterfree, va a haber algunos términos que ya expliqué en el capítulo anterior y que no voy a volver a explicar hoy. Así que os recomiendo que hagáis un repaso, veáis el capítulo de Butterfree si no lo habéis visto y volváis a este para poder verlo. Sin más dilación, ¡vamos a empezar! Beedrill es claramente un insecto, porque en este caso, al contrario que en Butterfree, vemos una clara subdivisión del cuerpo en cabeza, tórax y abdomen, la característica principal de los insectos. Aparte, también vemos otras características típicas de los insectos, como es el par de antenas y los dos pares de alas. Pero si somos un poco más concretos, dentro de los insectos, ¿a qué grupo pertenecería Beedrill? Claramente pertenecería al grupo de los himenópteros, tiene toda la pinta de avispa que os podáis imaginar y además comparte muchas características con las avispas concretamente. Pero ¿por qué es un himenóptero? ¿Qué características tiene este grupo que sean similares a Beedrill? Para empezar, tiene el clásico desarrollo holometábolo, con una fase de larva, otra de pupa y una de imago. También vemos que es un insecto social porque vive en enjambres. También tiene otras características típicas de los himenópteros, como la producción de miel, que el segundo par de alas es más pequeño que el primero y que tiene un aguijón venenoso, cosas muy típicas de los himenópteros. Según la Wikidex, Beedrill vive en zonas boscosas y la verdad que tiene sentido porque lo vemos continuamente tanto en el videojuego como en el anime. Pero aparte de eso es necesario que en esas zonas haya flores, porque como ya he dicho anteriormente, Beedrill produce miel y la miel se produce a partir de la concentración masiva de néctar dentro de las celdillas del nido. Por lo tanto, Beedrill necesita flores. Lo cual también querría decir otra cosa, y es que Beedrill es un insecto polinizador, al igual que Butterfree, porque al ir visitando flores para recoger el néctar, es necesario que se embadurne de polen y que vaya polinizando una flor tras otra. Teniendo en cuenta que Beedrill es un insecto, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con Butterfree. Por un lado hablaremos de las características de la cabeza, pero por otro lado voy a hablar de las características del tórax y del abdomen juntas, porque me ha pasado exactamente lo mismo con Butterfree. En el abdomen no había gran cosa que explicar y en Beedrill ocurre exactamente lo mismo, por lo tanto vamos a explicar estas dos partes juntas. En la cabeza vamos a encontrarnos un par de antenas que tienen función sensitiva y también nos encontraremos un par de ojos compuestos. Teniendo en cuenta que Beedrill es un insecto diurno, le ocurrirá lo mismo que a Butterfree, es decir, tendrá unos ojos compuestos de aposición. En cuanto a los apéndices bucales no tenemos ninguna pista porque no están detallados, ni siquiera las mandíbulas. Fijaos si son importantes los apéndices bucales, que normalmente encontramos tres tipos en los insectos: un par de mandíbulas, un par de maxilas y un labio. Sin embargo, es muy raro encontrar un Pokémon que tenga estos apéndices detallados. Con suerte las mandíbulas, y en este caso no hemos tenido suerte. Y volviendo a hablar de cosas sin detallar, ¡tará! En el tórax no encontramos los tres pares de patas. Es una tara que tienen los señores de Pokémon, que nunca ponen 6 patas a ningún insecto, siempre tienen que ser 4. No entiendo por qué, pero es lo que sucede. Y hablando de errores en las patas, nos encontramos con que Beedrill tiene 2 aguijones en las patas. Si nos ponemos a ver el origen de los aguijones, nos encontramos con que es imposible que en las patas un bicho pueda tener unos aguijones conectados a una glándula de veneno. Normalmente las estructuras de los órganos y estas cosas se encuentran en el abdomen, es raro verlas en el tórax. El aguijón procede de una estructura llamada ovopositor, que es una estructura filamentosa que tienen las hembras de muchos insectos y que les sirve para poder poner los huevos donde ella justamente quiere. Lo que ocurre es que en muchos insectos esta estructura se ha modificado muchísimo, está conectada con una glándula de veneno, ha perdido su función anterior, ahora tiene función de ataque y esto, amigos, es lo que se llama aguijón. Pero quizá os estéis preguntando una cosa a partir de esto. Si el ovopositor era una estructura que solamente veías en hembras,
Entonces, ¿el aguijón solo lo tienen las hembras? Pues sí, chicos, el aguijón solo lo tienen las hembras, no existen machos con aguijones, precisamente por esto que os acabo de contar. Así que, como veis, los aguijones de las patas de Beedrill no pueden ser posibles, sino que simplemente sería la propia forma de la pata, que es así, nada más. El único aguijón que tendría Beedrill válido es el del abdomen, justamente el que menos llama la atención. En cuanto a las alas, vemos que Beedrill tiene dos pares de alas membranosas. Pero siendo un himenóptero, tiene una característica bastante típica de este grupo. Los himenópteros tienen una fila de ganchitos en las alas posteriores que las hace engancharse a las alas anteriores. Y os preguntaréis, ¿para qué sirve esto? Pues esto sirve para acoplar las alas durante el vuelo y tener un vuelo efectivo. Esta fila de ganchitos de la que os hablo se llama amuli. Quizá la encontréis en otros sitios como amulus, pero haciendo memoria de los pocos conocimientos que tengo yo sobre latín, creo que el sufijo us solo se utiliza para el singular, mientras que para el plural es necesario utilizar el sufijo i. Así que amulus sería cada uno de los ganchitos y amuli sería toda la fila de ganchitos. Para que veáis que en este canal no solamente aprendís biología, también aprendís cosas de latín. Otra característica de Beedrill es que es un Pokémon venenoso, y como buen Pokémon venenoso tiene una coloración muy característica. Tiene la combinación de amarillo-negro. Si os fijáis, son unos colores muy llamativos. Podríamos pensar, cualquier depredador lo podría ver, no se podría camuflar. Es precisamente eso lo que pretende Beedrill, llamar la atención del depredador. Este tipo de coloración se llama coloración aposemática y sirve para advertir al depredador de que ese animal es un animal venenoso y que ni se le ocurra comérselo, porque lo que menos tendrá será una mala digestión y lo peor podría ser la muerte. Finalmente, os quería resaltar una característica de Beedrill que es muy típica de algunos himenópteros, y es el peciolo. Y os preguntaréis, ¿qué narices es eso del peciolo, Vibrio? ¿Me lo puedes explicar? Pues es muy fácil, el peciolo es la cintura de avispa. Esta característica, que os puede parecer una tontería suprema, es lo que diferencia a los himenópteros modernos de los himenópteros primitivos. Los himenópteros primitivos son lo que se denomina sínfitos, mientras que los himenópteros modernos son lo que se denomina apócritos y son los que tienen peciolo, como es el caso de Beedrill. Y quedaos con esta copla que va a ser muy importante cuando hablemos de Weedle. Ya sé que no tenemos mandíbulas representadas en Beedrill, pero según la Wikidex es un Pokémon carnívoro, por tanto va a tener que tener unas mandíbulas muy peculiares. No os lo comenté en el vídeo anterior, pero os lo voy a comentar aquí. Existe una clasificación de las cabezas de insecto dependiendo de la disposición de las mandíbulas. En el caso de las mandíbulas hacia abajo, la cabeza se denominaría ortognata, típica de herbívoros como Butterfree, mientras que cuando las mandíbulas se disponen hacia adelante, la cabeza recibe el nombre de prognata, típica de insectos carnívoros como Beedrill. Lo vemos representado en el videojuego claramente. Beedrill tiene el clásico desarrollo holometábolo. La fase de larva viene representada por Weedle, que es una larva bastante rara para el tipo de avispa que es Beedrill. Es una larva polipoide, es decir, que tiene varias patas, y además es una larva fitófaga, es decir, que come hojas. ¿Recordáis aquello que os conté sobre himenópteros primitivos que se llamaban sínfitos e himenópteros modernos que se llamaban apócritos? Bueno, pues también se diferencian en las larvas. Y las características de Weedle son más típicas de una larva de sínfito. Teniendo en cuenta que Beedrill tiene más pinta de apócrito, Weedle debería de ser ápodo, es decir, no tener patas, y carnívoro. Los padres deberían de alimentarle con restos de otros insectos. Aunque también es cierto que las larvas de apócrito también se pueden alimentar de néctar, polen o miel, que según la Wikidex es una de las cosas que le dan los padres a Weedle. Como buena larva de himenóptero, también tiene matas en lugar de otros compuestos y, ¡ojo al dato!, cuando Weedle se encuentra en peligro, avisa a sus padres, según la Wikidex, y los padres le defienden.
Esto significaría que existe cuidado biparental. Y sí, chicos, los machos no solamente sirven para la reproducción en himenópteros, en algunas especies también tienen función de protección del nido o incluso de alimentar a las crías. Se ha visto en algunas avispas concretamente. Normalmente los machos defienden el nido frente a otros atacantes o frente a machos de la misma especie para que no vengan a copular con sus hembras. También se ha visto en otros insectos que los machos pueden ayudar a la alimentación de las larvas, igual que lo hacen las hembras obreras. Lo que pasa es que normalmente no suele ser un macho progenitor, sino que suele ser más bien machos hermanos. De todas formas, según los datos que tengo, se puede pensar perfectamente que los Weedle reciben un cuidado por parte de ambos progenitores, pero también recibe cuidados por parte de las hembras obreras, porque recordemos que Vidril vive en colonias. Weedle tiene también otra característica, y es el veneno. Normalmente existen orugas que tienen algunos pelos que resultan ser venenosos, bien porque estos pelos contengan veneno o bien porque estén conectados con una glándula de veneno. En el caso de Weedle vemos que tiene uno en la parte de la cabeza y otro en la parte de atrás, únicamente. Lo cual resulta bastante curioso, porque normalmente las orugas tienen este tipo de filamentos por todo el cuerpo. En algunas ocasiones es verdad que tienen unos en la parte de delante y otros en la parte de atrás, pero normalmente están camuflados por otros filamentos similares. Pero Weedle está totalmente desnudo, lo cual es bastante curioso. Y el color de Weedle es marrón. Es un color muy discreto, podría camuflarse perfectamente. Eso es bastante raro, porque normalmente si tienes veneno sueles avisar al depredador para evitar así que te coma, pero en el caso de Weedle es como, hey, soy venenoso y paso de avisarte, y si me comes pues me fastidio. Podría tener una coloración de camuflaje y a la vez ser venenoso, solamente con dos filamentos. Lo cierto es que Weedle es una larva muy rara, pero agarraos bien fuerte que vienen curvas. Normalmente las larvas que son venenosas son las de lepidópteros, y Vidril es un himenóptero, no es una mariposa ni una polilla, es una avispa. Hola, pasemos mejor a Kakuna, que es más normal. Kakuna es la típica fase de pupa, y poco os puedo contar respecto a ella porque ya os conté todo en el vídeo de Butterfree. Lo que sí podemos decir es que, al igual que Metapod, Kakuna es una pupa adéctica porque no tiene mandíbulas funcionales y es optecta porque tiene las alas y las patas pegadas al cuerpo. Y por último tenemos a Vidril, que es el imago ya plenamente formado. Es un insecto social que vive en colonias y, teniendo en cuenta que tiene más características de avispa que de otra cosa, es bastante probable que las colonias estén formadas por varias reinas fundadoras y no solo por una. Por tanto, habría más de un macho defendiendo el nido y encargándose de las larvas. Como en todas las colonias, también habría hembras obreras que serían estériles y que solo tendrían las funciones de defender la colonia y alimentar a las larvas. Es muy territorial, como algo se acerque lo más mínimo a su colonia no va a dudar en atacar. Y teniendo en cuenta este carácter territorial, según la Wikidex, puede llegar a hacer grandes guerras que duran unos cuantos meses con otra colonia que esté al lado y que le esté quitando territorio y recursos. Este tipo de comportamiento lo vemos también en otros himenópteros, como en las hormigas, que es algo bastante típico de ellas. Como encuentren un hormiguero muy cerca del suyo, no van a dudar en atacarlo, pero hasta matar a todos. Y por último, mencionaros una característica que es muy típica de muchos himenópteros, y es la haplodiploidía. Os habréis quedado un poco what the fuck, en plan, ¿qué mierda es eso que acaba de decir? ¿Qué lenguaje extraño y abstracto estás hablando, Vibrio? Si recordáis, alguna vez os he dicho que las plantas y los humanos tenemos dos copias de todo nuestro ADN. Pues eso no ocurre en todos los seres vivos. Hay algunos seres vivos en los que solamente existe una copia del ADN y como salga defectuosa, se va a la puta. Pues hay otros seres vivos, como es el caso, por ejemplo, de los himenópteros, donde puede haber individuos que tengan dos copias de ADN y individuos que tengan solo una copia de ADN.
En este caso son las hembras las que tienen 2 copias de ADN y los machos son los que tienen una sola copia de ADN. Es una forma que tienen los himenópteros de determinar el sexo de la descendencia. Si el óvulo que producen las hembras es un óvulo fecundado, saldrá una hembra. Pero si el óvulo no está fecundado y solamente tiene una copia de ADN, existe un proceso llamado partenogénesis por el cual puede desarrollarse un individuo, un embrión, a partir de un óvulo sin fecundar. Y en este caso sería un macho. Así que lo más probable es que Beedrill, teniendo en cuenta que es un himenóptero, tenga también haplodiploidía. Bueno chicos, esto es todo lo que os tenía que contar acerca de Beedrill. Si seguís el orden de la Pokédex nacional, sabréis entonces cuál es el siguiente Pokémon que nos tocará analizar. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!